Entonces, les recuerdo, por favor, Yamir, adelante, les recuerdo lo siguiente. 3A, entonces, 3A, los compañeros Alejandro Bravo, Alejandro Espinosa, Urbelinda Mendoza, Esteban Valdivia, tienen evaluación pendiente del semestre pasado en filosofía. Tienen guías de actividades en su correo institucional consistente en una pregunta de filosofía. Por favor, envíen la guía a mi correo lo antes posible para cerrar el semestre. Ya además me comuniqué con los apoderados de algunos de esos compañeros y se comprometieron conmigo a entregarlas también lo antes posible. Las tareas que voy a dar hoy, que son una tarea, dos preguntas que generan 2 notas para Full College, ¿ya? Se cierran el 10 de septiembre, tal como lo acostumbra este profesor. Si alguien no hace una tarea o no responde una pregunta, el casillero queda en blanco, la nota de la prueba va en el casillero en blanco, ¿ya? A algunos los puede perjudicar, a otros los va a favorecer, pero yo no puedo perseguir al alumno eternamente para que me entregue una tarea de una pregunta, ¿bien? Otra, tercero de filosofía tiene prueba el 8 de octubre a las 3 de la tarde. Anoten, prueba de filosofía, 8 de octubre a las 3 de la tarde. 8 de octubre a las 3 de la tarde, prueba de filosofía. ¿Bien? Perfecto. ¿Pregunta? ¿Alguien tiene algo? No me pregunte notas ya, pero ¿alguien tiene alguna pregunta de otra cosa? Bien, podemos comenzar entonces. Estamos grabando, estamos presentando. Bien. ¿Qué vimos en la clase anterior? Bueno, en la clase anterior, profesor, nos adentramos en el mundo de las religiones. Lo definimos, ¿cierto?, como un gran conjunto de creencias, costumbres, tradiciones, con un código de ética, un código moral, que nos señalaba el camino del bien y del mal, basado, ¿cierto?, en una imagen de un Dios, ¿cierto?, un ser supremo, que a la vez también hace llegar su palabra a los seres humanos por medio de un texto, ¿cierto?, regularmente. Fijábamos los orígenes, ¿cierto?, en el Neolítico, y alguno de los objetivos de la religión, ¿cierto?, era formar principios éticos, morales, ¿cierto? Además, dar una forma de entender el mundo, una cosmovisión, ¿cierto?, que nos invitara a adoptar un determinado modelo de vida. Caracterizamos también la religión, también observamos algunos autores con diferentes opiniones acerca de la religión y diferentes explicaciones de por qué los seres humanos adoptamos una religión. Algunos esbozaban el miedo, ¿cierto? Otros buscar un culpable de todos nuestros males y también una mirada más económica. Hicimos un sobrevuelo muy corto sobre algunas religiones monoteístas actuales, ¿cierto? El cristianismo, el islam, ¿cierto?, con sus 5 pilares que podrían aparecer en la prueba. El budismo, que es una religión, si bien monoteísta, es no teísta porque todo es Dios, ¿ya? Y finalmente levantamos una crítica, ¿cierto?, desde el cristianismo, desde el islamismo y del budismo. De esta diapositiva yo le aseguro que entra en la prueba, ¿ya?, desde la crítica, porque es una de las cosas que más me interesa abordar en la filosofía, ¿ya? Y finalmente no dejamos una tarea, ¿cierto? La tarea la vamos a dejar hoy. Sacamos este PPT y nos vamos a la clase de hoy día. En la clase de hoy día, si bien todavía no les voy a decir qué vamos a abordar, aquí está la tarea. Esto está colgado en Moodle. Son una tarea con 2 preguntas, las cuales generan 2 notas a Full College. Si alguien no responde una pregunta o las 2 preguntas, esos casilleros en blanco van llenados con la nota que obtengan en la prueba. ¿Alguna duda? No, bien. Sáquenle foto, sáquenle pantallazo, cópienla a mano, porque esto ojalá lo respondieran durante la clase para que no gastaran más tiempo. Elabora un argumento a favor o en contra de la existencia de Dios según tu postura personal frente al contenido de la clase. ¿Cuál de los argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios te parece que tiene mayor validez? Argumenta con una idea principal. ¿Bien? Ya está. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes. Simón, Martina, Fabián, Rocío, Karina, Olga, Catalina, Belén, Lisette, primero que todo,
Aquí a nadie se le trata de cambiar su creencia, simplemente es una clase de filosofía donde pueden manifestarse con total libertad, ¿ya? Esto no es otra cosa. Por lo tanto, le pregunto a todos los mencionados, ¿alguien podría asegurarme que no cree en Dios? Los escucho, los leo. Que no cree en ningún Dios, da lo mismo cuál. Esto es filosofía. ¿Alguien podría aquí afirmar y decir, profe, yo no tengo ningún problema en decir que no creo en ningún Dios? No sé, profe, yo por mi parte, como que sí creo en Dios, pero tampoco como que lo acepto al 100%, como que estoy ahí en el limbo. Súper, porque lo que usted acaba de decir tiene una clasificación, Simón, aunque le parezca extraño. Muy bien, Olga, cuénteme. No soy tan creyente en verdad, profesor, no me nace ser creyente, porque en verdad no sé cómo explicarlo, pero tampoco me da como en sí que me pueda fiar en sí de una religión, que pueda creer en sí de una religión. Pero sí podría decir que claro, que voy a la fiesta de la Candelaria y todas esas cosas, pero yo no rezo. No rezo y Ya. nunca le puedo decir que he leído una Biblia. Podríamos decir, Olga, entonces que tiene duda, que la Claro. invade la duda por todos lados. Ya. Ve, Profe, y mire, yo lo Martina que, dice, yo creo que en que sí, algo superior, pero no un Dios. Lo escucho. profe, yo lo que creo es que, por lo menos yo la otra vez vi como que unos reportajes ¿Sí? que decían que a lo mejor Dios no era como que tan bueno porque uno de los mandamientos que dice, acepta a Dios encima de todo lo que ama. Y hay personas que dicen, a lo mejor Dios no es como que, como lo pintan, porque hay gente que pinta a Dios como si fuera, no sé, como que 100% puro. No sé si me hago explicar. Por lo menos Dios Sí, supuestamente tiene sí, unos cuatro ángeles que solamente desean matar. Por lo menos por lo que yo me creo es que le como que, entiendo. por lo que yo me creo que Dios no sé, siento que debe ser egoísta. No creo que sea bueno. Ya, le entiendo perfectamente porque todo eso va a ser abordado brevemente, pero abordado. Y mire, Catalina, súper bien lo que dice porque afirma totalmente lo contrario. ¿Ya? Yo creo en Dios ya que tengo motivo de experiencia para hacerlo. ¿Ven? Pero finalmente, y súper importante lo que dice Catalina, finalmente nadie, ninguno de ustedes ha dicho, ¿sabe qué, profe? Yo no creo en nada. Camino por la calle tranquilo, tengo mi conciencia tranquila y ni siquiera me interesa y no creo en nada. ¿Por qué? Porque ahí está la duda. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los autores acerca de la religión? Uno de ellos decía que siempre estaba el miedo, había un temor de por medio, ¿cierto? Ese temor como que nos hace un poco dudar. Bueno, aquí vamos a abordar todas las posturas que tienen ustedes, desde la más extrema, ¿cierto? Hasta la menos radical, hasta la cual dice, yo no creo, pero acepto ciertas cosas y acepto la discusión. ¿Ya? Ya se deben ir imaginando de lo que vamos a hablar hoy día. Lamentablemente es tan poco el tiempo, pero ya se deben ir imaginando. Miren, ahí está. La corriente filosófica atea y su influencia en nuestra sociedad actual. Objetivo, caracterizarla, ¿cierto? La corriente filosófica atea, identificando su influencia en la sociedad actual, ¿cierto? Muy sencillo. Este tema, incluso para mí, es bastante difícil, ¿ya? La teoría es muy difícil, las explicaciones son bastante filosóficas y hay que abrir la mente, ¿ya? Y abstraerse de todo el conocimiento que uno tiene antes y decir, podría ser, no, Catalina ahí dirá, profe, yo tengo estos otros argumentos y si no los quiere decir, los pensará, los reflexionará y me parecería excelente. Mire, sabemos más o menos lo que es ser ateo, ¿cierto? La palabra a es como siempre lo contrario, ¿cierto? Ateo, teo, Dios, ateo, contrario a Dios. Está la mano, ¿cierto? Ahí deteniendo esta típica imagen del dedazo que Dios le da a Adán, ¿cierto? Ya, así como no, alto. Y una postura que está convencida de que ningún Dios, ojo, ninguno, no solamente Dios en sentido cristiano, o ser supremo, energía, lo que sea que algunos creen que rija el universo, existe. Ya, definitivamente no. Por lo tanto, además niega toda existencia de una religión, todo tipo de fe, todo tipo de creencia, con seres divinos y sobrenaturales. Desde el que cree incluso que los extraterrestres van a vivir un día,
hasta la creencia de un ser supremo como Dios o la existencia de un cielo o un infierno, porque tampoco cree en lo que va a pasar después de, ¿ya? Tampoco. ¿Bien? Ahora, ¿hay argumentos a favor, profesor? Por supuesto, hay argumentos a favor y los vamos a ver, y también hay argumentos en contra. Hay defensores férreos de la existencia de Dios y se han dedicado a estudiar argumentos para demostrarlo. Y hay otros que no. Ya hay otros filósofos que dicen, no, yo tengo los argumentos para demostrar de que no existe. Esta discusión ha abarcado miles de años, aunque no lo crean. Ya es anterior a nuestra era, es antes de Cristo. ¿Ya? Y miren qué importante lo que dice acá abajo, porque ya ustedes me lo mencionaban, unos compañeros me lo mencionaron. Miren lo que dice ahí. Los defensores del ateísmo señalan las contradicciones de la religión. Dicen, bueno, ¿cómo? Si Dios no es todopoderoso, no es bueno, no quiere que seamos todos buenos y quiere lo mejor para la humanidad porque somos su hijo? Bueno, y se preguntan, ¿y cómo? ¿Ah? ¿Y cómo? Bueno, y esa gente dice, es la que ve estas imágenes y dice, ¿y dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? ¿Y dónde está Dios? ¿Ya? Por otro lado, el que es teísta le dice, bueno, lo que pasa es que los caminos de Dios son insondables. Por lo tanto, tú no puedes cuestionar eso porque Dios para todos nosotros tiene un propósito, incluso para esos niños que vemos en la lámina. ¿Ya? Puede ser un poco duro el argumento, pero esos son argumentos que no me los han contado. No me lo ha contado un tercero, me los ha contado la persona, el protagonista, que me ha dicho eso y me lo ha tratado de explicar de esa forma. ¿Ya? Me dice, tú no puedes entender por qué existe el mal y por qué la humanidad sufre. ¿Ya? No lo puedes entender, no lo intentes entender, porque no tiene explicación. ¿Ya? Dios sabe por qué hacen las cosas. Yo creo que hemos escuchado ese dicho, ¿cierto? ¿Ya? Argumentos a favor y en contra. ¿Desde cuándo tenemos cierto antecedente histórico? ¿Recuerdan esta imagen? ¿Cierto? Recordemos que Sócrates, ¿cierto?, es condenado a muerte. Nos tenemos que remitir al tiempo de Sócrates. Es condenado a muerte, ¿ya? Pero tiene que ver la cicuta. ¿Y por qué es condenado a muerte? Es condenado por impía. ¿Y qué significaba esto en la Grecia clásica? Significaba que estaba intentando corromper el alma, el corazón, la mente de los jóvenes con otros dioses que no correspondían. ¿Cuándo? Si lo que quería hacer era demostrar que había que razonar, ¿cierto? Y no dejarse llevar por los mitos de los dioses, sino que todo tenía una explicación razonable, ¿cierto? A través de la razón, de la reflexión, se podía entender muchas más cosas. Y es condenado a muerte por esto. O sea, primer ateo, no sé, pero podría ser. Su caso ya es un adelantado a la época, ¿cierto? Epicuro, ¿se acuerdan cuando vimos a Epicuro con la felicidad y el hedonismo, que había que alcanzarla por los placeres de la vida, y no había que temer a los dioses, porque ¿cómo va a temer a la muerte a los dioses? Con su tetrafármaco, él dice, después de la vida no pasa nada, disfruta, carpe diem, dale nomás, Catalina, dale nomás, Martina, si aquí no va a pasar nada, así que no tema el dolor, ¿cierto? Y no hay que anhelar los grandes placeres, sino que los pequeños placeres. Luego, en la Edad Media tenemos un problema grave, porque ¿cómo es la sociedad en la Edad Media? ¿Cómo es el mundo europeo en la Edad Media? ¿Gira en torno a quién? ¿Gira en torno a qué personaje? ¿Ya? ¿Cuál es el centro de la humanidad durante la Edad Media? Yo creo que todos lo sabemos desde séptimo básico, ¿cierto? Todo gira en torno a quién en la Edad Media. ¿Lo recuerdan? Es una sociedad muy religiosa, muy cristiana, es teocéntrica, porque Dios es el centro de todo. Por lo tanto, Martina y Catalina corríamos el riesgo de ser quemados por decir algo tan terrible para la época como que que el Sol es el centro del universo. Nos pueden quemar, ¿ya? Por lo tanto, es un riesgo ser ateo y se mantiene más al margen esos pensamientos, a pesar de que hay algunos científicos y filósofos que intentan imponerlo. Tenemos el caso de Galileo, ¿cierto? Galileo Galilei, que dijo, fue el primero uno de los primeros que dijo, mira, los planetas giran alrededor del Sol, no el Sol gira alrededor de la Tierra, y tuvo que retractarse para que no lo quemaran, ¿cierto? La Inquisición. Otros no tuvieron tanta suerte. Giordano Bruno, ¿cierto? Giordano Bruno, filósofo, religioso, teísta, él fue condenado a la hoguera, ¿ya? Fue quemado vivo por decir que
en realidad eran los planetas los que giraban alrededor del Sol, ¿ya? Y hoy en día, en el lugar donde fue quemado, se erige su estatua, ¿cierto?, de Giordano Bruno, muy conocido en el mundo humanista. Esta situación, esto era lo que proponía el mundo medieval, perdón, esto es lo que proponía Giordano Bruno. Por otro lado, el mundo medieval proponía a la Tierra en el centro y esto podía ser que provocara nuestra muerte. Tenemos a Galileo, ¿cierto? Por otro lado, esta situación va a cambiar ya entrada a la edad moderna, ¿cierto? A la edad moderna, con la reforma protestante, con Lutero, ¿cierto? Esto va a cambiar, porque Lutero va a condenar, ¿cierto?, a la Iglesia Católica, va a dar paso a otra religión, a otra rama, ¿cierto?, del cristianismo, la religión protestante, ¿ya?, que va a generar y va a levantar diversas críticas. Por lo tanto, se va a volver un tanto más progresista, ¿cierto?, esta religión, y se va a moldear, ¿cierto?, una idea de ateísmo. También tenemos el caso de este caballero que es muy poco conocido, Casimir Lisinski, ¿ya? Casimir Lisinski, quien también fue quemado vivo por negar directamente la existencia de Dios y escribir, ¿cierto?, un texto negando la existencia de Dios y poniéndola en duda, y fue quemado vivo, ¿ya? Y esto era lo que nos podía ocurrir si es que nos acercamos, ¿cierto?, a una tendencia ateísta. Cuando esto se comenzó a disipar, esta nube, ¿cierto?, esta nube en que éramos bastante ignorantes hasta ese tiempo, bastante supersticiosos, con la Ilustración, ¿ya? Recordemos que una mujer podía ser quemada viva porque se le cortaba la leche, o una mujer podía ser quemada viva porque preparaba una agüita de hierba para el dolor de guatita. Esto es real, ya, esto es real, ya, muy real. Recordemos la crítica cuando vimos a esas mujeres dibujadas arriba de una escoba, o sea, ya, raya lo increíble para nosotros, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que vimos? Ya. Y el manual para cazar brujas, el Maleus Maleficarum. Todo esto comienza a disiparse con la llegada de la Ilustración, ¿ya? Con la luz, ¿cierto? Con el siglo de las luces, sobre todo en la cultura occidental. Y surge una gran revolución científica, filosófica, ¿ya? Que comienza también a establecerse con esta ciencia escrita, ¿cierto? A través de la enciclopedia de Diderot, que todos vimos en octavo básico, ¿cierto? Ya, listo. Mira, el diccionario de la razón, mire cómo se llama. La razón va a prevalecer. Miren, los invito a identificarse. Ya hicimos este marco teórico, ¿cierto? Definimos, sabemos de dónde surge históricamente. Los invito a identificarse. ¿Ya? Quizá alguien podría. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes me dio una opinión distinta, muy distinta uno de otro, pero nadie se matriculaba con decir, declararse un ateo. ¿Ya? Incluso, me incluyo, pareciera que hay cierto temor. ¿Ya? Incluso hasta cierto temor, ¿bien? Pero cada uno expresó muy bien su pensamiento, incluso Catalina en el otro extremo. Me gustó mucho eso, ¿ya? Es tener una convicción de ideas, sea cual sea, estar convencido y defender sus ideas. Eso yo siempre lo voy a valorar mucho. Tipos de ateísmo. Aquí nos podemos matricular, quizás sí, quizás no, un poco más allá, un poco más acá. Miren, hay un ateísmo fuerte o positivo. Estos son los más radicales. Niega la existencia de cualquier Dios o entidad sobrenatural, la que sea. No, amiguito. No existe nada. Es que yo, una piedra, adoro la energía, adoro el rayo. No, nada. Por la religión que tú me traigas, el ser supremo que tú me traigas, yo lo voy a negar. ¿Ya? Eso no existe. ¿Ya? Es imposible que un Dios, algo así, con alas, o un gordito, ¿cierto?, que está en esta posición, haya creado el universo, ¿ya? Es imposible. Yo niego completamente eso y no lo necesito. No me interesa, no necesito un ser supremo como para justificar mi existencia, la existencia del universo, para nada. Soy completamente un radical y me declaro ateo y no me interesa. Bien, pero también hay un ateísmo débil o negativo. Y este es bastante más flexible. Ya este comienza a pensar, a reflexionar, ¿ya? Y no niega a priori, categóricamente, la posibilidad de la existencia de los dioses. Este que ya dice, mira, sí, yo no creo, pero ya, ahí está. Yo no creo, pero, oye, ¿tú crees? Sí, oye, qué interesante, ¿y en cuál crees tú? No, yo creo, tengo esta religión. Ah, ya, pero cuéntame. Ah, pero ¿estás seguro que podría ser? Mira, tengo duda, porque en realidad a mí me parece que no existe, pero
pero la otra vez me contaron que, y la otra vez vi que, ya, y comienza ahí a dudar. Es más débil, ya no es tan radical. Quizá alguno podría comenzar a identificarse ya, ¿cierto? Con este tipo de ateísmo más débil o más negativo. No es tan intransigente y permea, ¿cierto? Cierto tipo de flexibilidad. También hay un ateísmo práctico. ¿Ya? Aquí quizás muchos se puedan identificar, y yo he escuchado a mucha gente identificarse con un ateísmo práctico, y dice, mira, ¿sabes qué? Yo no niego la existencia de Dios. ¿Ya? A lo mejor sí podría existir, y estos no hablan de Dios normalmente. ¿Se han fijado? Hablan de una energía, de un ser supremo, de un algo, alguien tuvo que quizás haber creado esto, pero lo más probable es que se haya olvidado de nosotros. Incluso aquí podríamos colocar al que dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que lo hemos escuchado. Yo creo que vinieron los extraterrestres, nos crearon a todos nosotros, crearon todo esto y se fueron. Y nos dejaron aquí. Y por eso nosotros somos como somos, somos medios malitos y se fueron. Y nos dejaron aquí a nuestra... A la deriva, ¿ya? Y por eso es que nosotros tomamos las decisiones y hay un bien, hay un mal. ¿Han escuchado más o menos argumentos así? Yo he escuchado bastante esto y lo identifico con alguien que es práctico, ¿ya? E incluso que es creyente intermitente, que cuando le necesita, ya, mira, ¿sabes qué? Justo ahora creo, porque necesito pedir algo, ¿ya? Oye, se me quedaron dormidos o lo están pensando, ¿ya? Pero no excluye su influencia de fenómenos naturales. Ese que queda pensando en un hecho, cuando le cuentan un milagro, cuando le cuentan acerca de los fantasmas, porque una cosa no tiene explicación sin la otra. O sea, yo no puedo, hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, pero creo en el diablo. ¿Cómo? A ver, espérate, pero cree en el bien y no en el mal, cree en el mal y no en el bien. Es súper complejo, porque miren todas las cosas que estoy hablando, ¿ya? Y que fluyen en el momento, ¿cierto? Son reflexiones que fluyen en el momento acerca de este tema, ¿ya? Y además, por último, dice, ¿sabes qué? No me siento muy interesado en cuestionarlo, ¿ya? No me provoca nada cuestionarlo, porque no tiene una real trascendencia lo que ocurra con respecto a Dios, o no, la religión en realidad no tiene una mayor relevancia en la vida cotidiana, pero sí, hay veces que me acuerdo, ¿ya? Hay veces que me acuerdo, pero mayormente no influye y además excluyo la influencia al momento de explicar fenómenos naturales. Podría ser, sí, pero en realidad no me interesa mucho, ¿ya? Tenemos un ateísmo teórico, este es el del filósofo, ¿ya? Este es el del filósofo, ¿por qué? Porque se dedica a buscar argumentos filosóficos súper profundos, casi inexplicables, de esa gente que escribe solo para ellos y argumenta solo para ellos y que prácticamente nadie más le puede entender, ¿ya? Argumentos que confirmen la inexistencia de dioses, energías, seres supremos, ¿ya? Es el que escribe el artículo, el que escribe el libro, ¿ya? Y que intenta demostrar con pruebas. Y piensen por favor lo que estoy diciendo. Intenta establecer, demostrar con pruebas científicas. Alguien por favor explíqueme eso. ¿Cómo yo puedo demostrar con pruebas científicas la inexistencia de Dios o la existencia de Dios? ¿Cómo podría explicar a través de la ciencia? Bueno, hay gente que lo intenta a través de la ciencia. Lo puedo entender a través de la filosofía, pero a través de la ciencia, es decir, ¿quién de ustedes podría en un laboratorio, ocupando el método científico, demostrarlo? ¿Ya? Esa es la premisa. ¿Ya? Voy a demostrar aquí con estas pipetas, estos cubos, estos compuestos químicos. Esto es bastante difícil, ¿ya? Una u otra posición, ¿ya? Y que puedan validar la inexistencia de una entidad superior o de origen divino. Este es el científico, este es el filósofo, el humanista, ¿ya? El que estudia mucho tiempo en la universidad y obtiene postítulos, posgrados y dedica su vida a demostrar esto. ¿Ya? Dice, miren esta imagen, por favor. El diablo le dice a Dios, estoy leyendo una encuesta que dice que cada día se cree menos en nosotros. Y Dios le responde, no te creo. ¿Será verdad eso? A mí me parece que sí, ¿ya? Un autor escribió una vez la siguiente frase. Escribió, el mayor
el más grande triunfo del diablo durante el siglo XX es haber logrado que las personas no crean en él. Interesante, ¿eh? Díganme ustedes cómo podrían interpretar. El mayor logro del diablo en el siglo XX es lograr que las personas dejen de creer en él. No les preocupa, ¿ya? Sería un logro para él, quizás, ¿cierto? Bueno, también tenemos un ateísmo cristiano. Miren, interesante, miren ese libro. Este caballero, un filósofo, propone el evangelio del ateísmo cristiano, pero es como un oxímoron. Son dos palabras que se contraponen entre sí, ¿ya? Oye, ¿me dan un poco de ánimo para hacer la clase? ¿Pueden dejar un punto ahí? ¿Pueden dejar un punto? Un punto es un punto para el profe. Así como, ya, seguimos su clase, profe, sí. Si alguien deja un punto, es como un punto para la clase del profe. Ya, gracias Martina, le dejo un like. Punto, profe. Ya, es que pensé que se me estaban yendo, ahí Catalina varios puntos, pensé que estaban ahí en modo Johncito ahí. No, pues, profe, si estamos escuchando la clase, pero Ya, estamos atentos. gracias. Listo, ateísmo cristiano. Pero ¿cómo, profe, si estuvo algo contrapuesto el ateísmo cristiano? Ateísmo cristiano, claro. Porque una persona que no es cristiana, miren qué raro, aquí podrían también estar ustedes. Yo creo que aquí estamos todos. No, aquí no estamos todos. Yo creo que aquí estamos todos los que decimos, mire, profe, yo no creo mucho, ¿ya? Pero durante el día yo me porto súper bien, ¿ya? Y de manera inconsciente, claro, uno lo hace inconsciente, cumplo todos los preceptos y los mandamientos de la religión cristiana. ¿Y sabe qué? No me doy ni cuenta, pero lo hago. Me porto bien, soy obediente, hago las tareas, respeto a mis padres, a mis abuelos, a mis mayores, devuelvo el vuelto a la señora Juanita, no he matado a nadie, cuido los animales. Y no he ni dado en mi cuenta, pero cumplo con todos esos preceptos, todos esos valores, esos principios que me enseñaron mis padres y a mis padres, mi abuelo, y no me doy ni cuenta y los cumplo. Porque mire, ya niega la existencia de Dios, pero practica las enseñanzas de Jesús, sus mandamientos, ¿cierto? Inexplicablemente no nos damos ni cuenta. ¿Por qué? Porque hemos sido bombardeados toda la vida, desde generaciones, sobre todo en Latinoamérica, con la moral cristiana occidental. Entonces, alarma, alerta. Eso no se hace. ¿Y de dónde sacamos eso? Inconscientemente desde aquí. Y podríamos decir, parece que somos cristianos ateos, como dijo el profe. Ya, mire, dice así, Jesús es tomado no como un ser divino. Ya, para esta gente no es el Hijo de Dios, pero es un referente. Es un referente inconsciente, no nos damos ni cuenta y cumplimos con todos los preceptos, ¿ya? Con todo lo que Él dejó acá en la tierra. A veces también, aunque no lo crean, ha pasado una vez en la historia que estableció un ateísmo de Estado. Oiga, pero ¿cómo, profe? Este caballero, Enver Hoxha, ya, dictador de Albania en plena Guerra Fría, del 67 al 91, ¿cierto? Bajo la órbita socialista, ¿ya? Declaró en la Constitución, ¿ya?, que el Estado era antirreligioso, era completamente ateo, y que, por supuesto, la gente podía ejercer su culto de su preferencia, pero en el ámbito privado, ¿ya? Pero nadie podía ir a misa, nadie podía predicar en la calle, nadie podía hacer ninguna actividad de ese tipo. En la casa, calladito ahí, sin molestar a nadie, y ese era un ateísmo de Estado. ¿Cuándo se estableció? En plena Guerra Fría. ¿Dónde? En la República Popular de Albania. ¿Hasta cuándo duró? 91, hasta la caída de la Unión Soviética. Y ahí se acabó. ¿Listo? Regreso a la democracia. ¿Bien? Ya, aquí viene la parte más difícil, que es hasta difícil de explicar, imagínense, de comprender. Pero, profe, ¿qué hace ahí ese huevo frito con arroz, papa, palta, que se ve tan rico? Me dio hasta hambre, ¿no? Ya, listo. Resulta que una persona, vamos con argumentos en contra del ateísmo, ¿ya? O sea que apoyan la existencia de Dios, ¿ya? Prepárense para esto, por favor, porque se viene intenso. Miren, una persona, Karina, Elías, André, llegan a su casa, llegan a una casa o a su casa, ¿ya? O pensemos que viven solos, cualquiera da el caso, pero voy a pensar que vivo solo.
Y llego a la casa, abro, entro, llego a la cocina y está ese plato servido. ¿Qué pasó? No me digan que alguien entró a la casa, sino, ¿qué pasó? ¿Quién sirvió el plato? ¿Quién sirvió el plato? ¿Quién cocinó eso? ¿Quién puso eso en ese orden? ¿Por qué va el arroz ahí, la papa ahí, la palta allá? ¿Cierto? ¿Pero quién lo hizo? Y, oye, pero ¿cómo si yo vivo aquí? ¿Quién colocó el plato? ¿Cierto? Ah, alguien debió haberlo hecho. Y más allá de buscar una explicación tan terrenal, a través de la explicación filosófica, simplemente decimos, alguien lo hizo. Alguien lo puso aquí, dice el argumento cosmológico. Es indiscutible que alguien, otro ser humano, diríamos, cocinó y colocó este plato aquí en este orden. ¿Cierto? ¿Podríamos negar eso? Yo creo que sería innegable, ¿cierto? Es innegable que alguien colocó cada cosa, ¿cierto?, en su lugar. Muy bien, ¿cierto? Y lo hizo alguien de afuera de la casa, ¿cierto? De afuera de la casa. Bien, cuando andamos con la billetera y sacamos una foto de la abuelita y la vemos, nos preguntamos, ¿quién sacó la foto? ¿Cómo llegó mi abuelita aquí? Ah, algo tuvo que haber existido antes de la foto. Y ese alguien fue la cámara fotográfica y fue una persona que sacó la foto. Por lo tanto, cuando nos levantamos en la mañana o salimos fuera de la casa en la noche y vemos ese gran firmamento y si tuviéramos un telescopio, miráramos todo el universo, perfectamente nos podríamos preguntar quién colocó cada cosa ahí en este gran caos que se llama universo. Y la respuesta en contra del ateísmo es Dios. Esta perfección, este gran caos perfecto, es imposible que lo haya ordenado otro ser, otra circunstancia que no sea un ser supremo. Windows, reiniciando, bip, 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 bip. ¿Quién más? ¿Quién más no pudo haber sido otro? ¿Ya? Pero si mira, esto es un caos, viene la tormenta, viene el terremoto, viene el tsunami, se despeja, sale el sol. Viene el tsunami, se retira el mar. ¿Ya? Esto es perfecto, no puede ser de otra manera. Tuvo que haber sido Dios. Así como alguien cocinó y ordenó el plato de esta manera y lo dejó ahí, pero no sabemos quién fue, justamente un ser supremo en algún momento ordenó este gran universo. ¿Quién no podría decir que es un caos? Es un caos este universo, pero es un caos en orden. Oh, Catalina está ahí. Ya, pero ojo, Catalina, que estos son argumentos a favor de lo que usted piensa. Argumentos a favor del teísmo, en contra del ateísmo, ¿ya? Por lo tanto, ¿quién más? ¿Quién más? Esta es la explicación. Ojo, que si tuvieran que explicar el argumento cosmológico, esta es la explicación, más allá de lo que ahí está escrito. ¿Ya? Ya. Tenemos otro argumento a favor de la postura de Catalina, otro argumento en contra del ateísmo a favor de Dios. Vamos caminando, porque las explicaciones son así aquí, vamos caminando, y yo le digo, ¡oh! ¡Una piedra! ¿Cómo llegó ahí? Y Antonella me diría, ¿cómo llegó ahí? Y Catalina me diría, ¿cómo? Y Elías, ¿cómo llegó ahí? Lo más probable es que, según el argumento teleológico, que es el estudio de la finalidad, o sea, el para qué, ¿ya? El para qué, porque todo tiene una finalidad, según este argumento teleológico, ¿ya? El estudio de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Ya? ¿Ya? Listo. Esto se refiere al diseño. ¡Oh! Una piedra está en el suelo. Sí. Bueno, ¿y cómo llegó ahí? Lo más probable es que me digan, profe, siempre ha estado ahí. Oye, pero qué excelente respuesta, pues. Claro, siempre ha estado ahí. ¿Y con qué propósito? Estar ahí, pues, profe, si es una piedra, ¿a quién le interesa, cierto? ¿Es una piedra? Bueno, dejémoslo ahí, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si encontramos un reloj? Y un reloj de ese tipo, bastante anacrónico, ¿ya? Un reloj de ese tipo. Y yo les pregunto, ¡oh! Un reloj. ¿Cómo llegó ahí?
¿Quién podría decirme siempre estuvo ahí? Nadie. No siempre estuvo ahí. Evidentemente, alguien lo diseñó, lo elaboró, lo pensó y lo construyó. Y cuando lo tomamos, nos damos cuenta que es perfecto, ¿ya? Que las manecillas nunca chocan. ¡Oh! Las manecillas nunca chocan. Y si los desarmamos, vamos a ver que tiene una serie de alambritos, resortitos, tuerquitas que lo hacen perfecto y que permiten demostrar el avance del tiempo, ¿ya? Y las manecillas nunca chocan y avanzan cada 60 segundos y cada 60 minutos y cada 24 horas. Es perfecto. Pero inevitablemente tenemos que pensar que alguien lo pensó, lo diseñó, lo construyó y lo puso ahí. Bueno, de la misma forma, quienes defienden el argumento teleológico dicen, así como cada pieza del reloj está perfectamente puesta en su lugar para marcar la hora, también Dios diseñó este universo de manera perfecta, con un fin. ¿Sabemos cuál es el fin ahora? No nos interesa, porque es Dios, ¿cierto? Pero Él lo diseñó y es demasiado complejo, tiene muchas partes, al igual que el reloj, que no puede haber sido puesto ahí de casualidad. Nuevamente. No pudo haber sido puesto ahí de casualidad. Alguien lo colocó ahí. Ese alguien es un ser supremo. ¿Por qué no pudo haber pensado en el diseño de este universo de otra manera? Lo hizo perfecto. Porque los planetas nunca chocan entre sí y siempre siguen la misma órbita y no chocamos con el Sol y de manera perfecta nos acercamos y nos alejamos de él, dando origen, por supuesto, a las estaciones del año, ¿cierto? Pero el calentamiento climático, profe, bueno, pero esto es filosofía. Y en invierno hace frío, y en primavera salen las abejitas, y salen los pajaritos, y en verano vamos a la playa a mostrar nuestros cuerpos perfectos y bronceados, y luego en el otoño caminamos sobre las hojas que hacen... Esto es perfecto. ¿Ya? Y Dios dice, yo soy perfecto, todo lo hago perfecto, soy perfecto. Argumento teleológico. La finalidad no nos interesa. En el reloj sabemos que es para medir la hora, ¿ya? Pero el argumento teleológico intenta demostrar esto. Hay una finalidad. ¿Y quién creó esto? Al igual que el reloj, tiene que haber sido un ser supremo. Porque no puede ser casualidad. Miren, las nubes, llueve, viene la cosecha entonces, crecen las plantas, se despeja, sale el sol. Necesario para hacer crecer también los frutos. Es perfecto. Es perfecto. Esto no pudo haberlo creado alguien que iba pasando por aquí. Lo creó un ser supremo. Ya está. Espectacular, me parece. ¿Ya? Pero también hay argumentos a favor del ateísmo, ¿ya? Que también son los que han nombrado ustedes. Y esto me pareció súper interesante porque parece que vieron el PTT antes y se lo estudiaron. Miren, la ausencia de evidencia empírica. Oye, Dios está aquí en esta sala. Demuéstralo. Evidencia empírica, demuéstralo. Ocupa el método científico, las pipetas, ¿cierto? Los cubos, el mechero, demuéstralo. No hay evidencia científica, por lo tanto no lo puedes demostrar, ¿cierto? Ya, ese es lo que dice el científico. El problema del mal, ¿cierto? Toda esta revolución científica, ¿cierto? No puede demostrar la existencia de Dios. El problema del mal, me lo nombraron un compañero, dice, pero ¿cómo? ¿De dónde estaba Dios cuando mataron 6 millones de judíos? ¿Dónde estaba Dios durante la Segunda Guerra Mundial? 60 millones de muertos. ¿Dónde estaba Dios cuando violaron a una niñita y la mataron? La existencia del mal y el sufrimiento, ¿cierto? Es difícil congeniarla con la idea de un Dios protector, omnisciente, todopoderoso, bondadoso. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Para qué lado nos peinamos? Dice el ateo en este sentido. No puede, no es congruente, ¿cierto? Y lo escuchamos muchas veces. Evitar el infierno equivocado. No, ¿saben qué? Yo soy ateo porque si elijo ser cristiano, ¿qué pasa si los musulmanes tenían la razón? Me voy al infierno. Si soy budista, ¿qué pasa si los cristianos tenían la razón? Me voy al infierno. ¿Qué pasa si los budistas tenían la razón? Los musulmanes y los cristianos se van al infierno. Así que para evitarme ese problema y equivocarme de infierno, yo no soy nada. Me excluyo totalmente, ¿ya? Yo no creo en ninguna de esas historias, me da lo mismo, no voy a matricularme con ninguna, me mantengo ateo, por lo tanto no creo en un infierno, no me puedo ir al infierno. Lo que pase después de la muerte da lo mismo para este tipo de argumentos, ¿ya? Por otro lado, tenemos el ocultamiento divino. ¿Por qué si hay diferentes dioses nunca se han mostrado y han luchado entre sí para captar,
¿cierto? Para captar más creyentes. Y ahí tenemos la lucha entre los dioses, ¿cierto? Que muchas religiones relatan, pero nunca se ha mostrado, no lo vemos. Por lo tanto, si existieran los dioses, ya se habrían mostrado y habrían luchado entre sí, ¿cierto? Tenemos la herencia, ¿cierto? La herencia. Muchas veces nosotros simplemente somos cristianos porque nuestros padres lo son, o mejor aún, mejor argumento aún, en este sentido, ¿qué posibilidades tengo de nacer en Chile y de ser budista? Tengo, pero ¿qué porcentaje de posibilidades tengo? Poquísimas. ¿Qué posibilidades tengo de nacer en Afganistán y ser hindú o ser cristiano? Tengo, pero por lo tanto, dicen quienes defienden este argumento, simplemente es una herencia. Adopto la religión del lugar más probable, la religión, y si no es la religión, las costumbres, las tradiciones, los códigos éticos del lugar donde nazco. Lo más probable es que Latinoamérica, cristiano. Medio Oriente, musulmán. India, hindú. Japón, China, Singapur, Vietnam, Taiwán, Hong Kong, Birmania, Malasia, budista. Muy probable. Muy probable. Si nazco en una tribu, una etnia, en el corazón de África, lo más probable es que sea animista. Ya está. Ya está. Puede ser así de sencillo. ¿Ya? Dios fue creado a imagen y semejanza de los seres humanos. ¿Qué posibilidades, dice el que defiende este argumento, tenemos de que Jesús haya sido así, como lo retratamos, en imágenes rubio, ojos azules, tez blanca? Es bastante poco probable, dice. ¿Ya? Por lo tanto, también son imágenes, representaciones que no corresponderían y que fueron creadas por los hombres. Es decir, son los que defienden que el hombre, el ser humano, es el que ha creado a Dios. ¿Ya? Hasta creer en el rayo, ¿cierto? ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama ese actor? Ya algunos me contarán. Es Thor, ¿cierto? De la representación de la película que pelea con su eterno enemigo Loki. ¿Ya? Y vamos cerrando con la tetera de Russell. Russell es un filósofo británico, ateo, ¿ya? Y él crea esta paradoja, ya van a ver para qué, ¿ya? Él es ateo y crea esta paradoja intentando demostrar, ya van a ver qué. Dice él, dos amigos, ya, dos compañeros de curso, Catalina y Antonella, están conversando y una le dice a la otra, oye, están tomándose un tecito y le dicen, oye, le dice, en el espacio, mira para allá, hay una tetera que gira alrededor del Sol. ¿Qué? Sí, mira allá, hay una tetera que gira alrededor del Sol. Mira. La otra compañera hace así. A ver, pero no la veo. No la veo, a ver, muéstramela. Mira, ahí. ¿No? Pero no la veo. Entonces le dice, oye, pero muéstramela bien. Le dice, no, mira, yo tengo un telescopio incluso aquí, pero no te la puedo mostrar porque es tan chiquitita que ni siquiera el telescopio más poderoso del mundo la podría detectar. Pero yo sé que está ahí, está, y gira alrededor del Sol. Una tetera voladora. ¿Qué le diría el otro amigo? Le dice, ¿sabes que estáis loco? ¿Ya? Estáis loco. Pero le queda otra posibilidad que simplemente no tener manera de demostrarle que no hay una tetera flotando en el espacio. ¿Cómo se lo demuestro si no la veo y es imposible verla? Por otro lado, el otro tampoco tiene pruebas, pero está convencido de que sí existe. Es decir, uno está convencido de que hay una tetera que gira alrededor del Sol, pero no se lo puede demostrar al otro. ¿Ya? Y el otro tampoco puede demostrar que no hay una tetera que gira alrededor del Sol porque no tienen un telescopio lo tan poderoso como para poder verlo. Y los dos se quedan mirando y simplemente se dicen, tú no tienes pruebas de que la tetera gira. Y el otro dice, oh, y tú tampoco tienes pruebas de que la tetera no existe. Por lo tanto, con la paradoja de la tetera de Russell, él se pregunta lo siguiente. Entonces,
¿A quién de los dos le corresponde presentar las pruebas sobre la tetera existe o no? ¿Al creyente o al ateo? Les pregunto a ustedes. ¿Quién es el que debe demostrar? ¿Quién es el que debe demostrar las pruebas de que la tetera, Dios, existe o no existe? Díganmelo ustedes. Ante esta paradoja, ¿quién debe demostrarlo? ¿Quién debe demostrarlo? ¿Quién deberá demostrar sobre quién recae la prueba? ¿Quién debe demostrar que Dios o la tetera existe? Ojo, para la prueba. Ojo, para la prueba. Esto también puede ser relacionado con la historia. Podríamos afirmar lo siguiente. Si esta historia la contáramos durante el periodo de la Inquisición, me imagino que están pensando todavía, durante el periodo de la Inquisición, yo les aseguro que la prueba recaería sobre el ateo, ¿ya? Sobre el ateo. Y él tendría que dar las explicaciones. Y probablemente ante el juicio de la Inquisición y sería quemado. Si esta historia la trasladamos después de la Ilustración, quien tendría que explicarlo es aquel que cree en Dios, porque ya la ciencia comienza a hacerse cargo de muchas cosas. Y el que cree en Dios, el que cree en la tetera, tendría que darlas toda la explicación. Y tendría que darlas probablemente, incluso si nos adelantamos en el tiempo, quien afirma que la tetera gira alrededor del Sol, probablemente termine dando las explicaciones a un psiquiatra. ¿Qué les parece? ¡Ya está! Ya está. Yo asumo que están pensando. Ya quiero pensar eso, quiero pensar que ustedes están pensando. ¿Ya? Ojalá alguien dijera, oh, profe, ya, ojo con la prueba, con la tetera. Ojo con la prueba de la tetera. Ojo con los argumentos y la tetera. Antonio está... y ya, mira, está así como, así con carita. ¿Ya? Y ojo con la tetera y con los dos argumentos, con los tres argumentos, los dos a favor y todos los argumentos en contra, más todos los conceptos para la prueba. Ojo con eso, pero ojo con la tetera y ojo con los argumentos que acabo de dar. ¿Ya? El de la piedra y el reloj y el del plato de comida con la foto de la abuelita. ¿Ya? Ahí sale perfectamente la explicación. O sea, acabo de dar perfectamente la explicación porque la explicación es lo que yo dije y va más allá de lo que está escrito. Volvemos y llegamos a la actividad de cierre que mostré al principio y quizá alguno podría haber escrito ya algo. Recuerden, una tarea, 2 preguntas, 2 notas a full college. Quien no hace una tarea, ahí va la nota de la prueba. Dice, elabora un argumento a favor o en contra de la existencia de Dios según tu postura personal frente al contenido de la clase. Muy libre. ¿Cuál de los argumentos, a favor o en contra, cualquiera, de la existencia de Dios, te parece que tiene una mayor validez? Argumenta con una idea principal. Ah, Karina maestra, ya lo mandó, miren, ya lo mandó ahí, seguro un 7. ¿Ya? Ya lo mandó. Perfecto, se dan cuenta que son preguntas bastante abiertas, donde no hay respuestas malas, sino que el problema está en la estructura del argumento, el motivo que dan. Eso es, aquí no es 2 más 2, 4, ¿ya? Eso dejémoselo a matemática, aquí es filosofía. Y ahí la puerta, ¿cierto? ¿Qué puerta elegimos? ¿Por qué no soy ateo, agnóstico, hindú, musulmán, budista, judeo, cristiano? Todas las alternativas y usted es libre de cruzar la puerta que quiera, por supuesto. ¿Ya está? Bien. Vamos aquí entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Algún algo? Lo escucho, porque me quedan 3 minutos. Oh, Lisette se cayó y justo iba a pasar lista. Díganle que regrese.